Y la semana pasada estuvimos hablando de una mujer excepcional como fue Ruth. Y esta semana, en Primera de Samuel, los 5 primeros capítulos, yo me voy a centrar en otra mujer excepcional, que fue Ana. ¿eh? Y tenía la tentación, no sé si se está grabando ya, sí, vale. Tenía la tentación de irme directamente al capítulo 2, a esa oración que es un cántico realmente de agradecimiento de Ana por lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Pero digo, bueno, si me voy directamente a ese agradecimiento, no vemos realmente qué es lo que ha pasado para que llegue a eso, ¿no? Hay que ver el contexto de la situación y tal. Y nos dice el primer capítulo de Samuel que Ana, que no era como Ruth, Ana tenía su familia y estaba casado con Elcana. Y Elcana parece ser que era un hombre proeminente o rico. ¿Por qué inducimos nosotros que era hombre rico? Porque tenía 2 esposas y mantener a uno cuesta, pues fíjate, a 2. O sea que tenía que ser rico. Pero este hombre, en una época, en un contexto tan difícil como jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, era un hombre que todos los años iba a asilo con su familia a adorar. Era un hombre que buscaba a Dios. No era perfecto, porque vemos que tenía su mujer favorita y la que no era tan favorita. Según dicen algunos estudios, quizás a Ana se casó con ella por amor, pero como no le podía dar hijos, por eso quizás se casó con la otra mujer, con Penina. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Ana tenía un grave problema. Un grave problema, su problema era que no podía tener hijos. Y hay que ponerse en el contexto de ese tiempo. En ese tiempo, la mujer básicamente era madre para tener hijos, para que ellos también le pudieran ayudar después a la familia en su vejez y tuvieran descendencia y siguiera el linaje, ¿verdad? Segunda cosa que se nos plantea aquí y que a mí me sorprendió cuando estuve estudiándolo. ¿Sabéis cuál era la raíz del problema? O por lo menos ella lo manifiesta así. El versículo 5, el versículo 6 y versículo 10 se nos dice que el raíz de su problema era Dios. Ella le dice a Dios literalmente que es la consecuencia de su infertilidad, o literalmente le dice que ha cerrado su útero. Puede parecer chocante, ¿no? Puede parecer chocante que Dios permita esto. Bueno, Él sabe lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. El tercer problema que tenía, pues una mujer al lado, que era la que competía con él por su marido, que aprovechaba cada ocasión para darle caña. Y eso le perturbaba y le agobiaba, ¿no? Y también otro problema, su esposo tampoco ayudaba mucho. No era lo más adecuado para consolarla, para fortalecerla o para ayudarla. En resumidas cuentas, había una mujer con una presión muy grande, rota, con un problema que no sabía qué hacer, pero que toma el mejor camino. De hecho, ellos iban todos los años al templo, iban a lo que es una fiesta, a celebrar, como estamos ahora, celebrar una fiesta con el Señor. Pero ella no tenía ni ganas de fiesta, ni ganas de comer, ni ganas de nada. Pero en ese momento recapacita y toma una decisión sabia, que es acudir al que era la fuente de su problema, acudir a Dios. Allí también estaba el sacerdote Elí, pero él ya no va al sacerdote, va directamente a Dios. Y me encanta, como dice versículos 10 y 11, cómo hace ella esa oración. Ella con amargura de alma oró a Yahvé y lloró abundantemente. Muchas veces cuando estamos atribulados, cuando estamos cargados, necesitamos llorar. Eso no es malo, eso es buenísimo, es sanísimo. Y también decir lo que nos pasa. La gente va a los psicólogos hoy día. Nosotros tenemos a un Padre que nos comprende, que nos entiende y que nuestro Señor Jesucristo ha pasado por cualquier tribulación y cualquier tentación. Nos entiende perfectamente. Pero es que no se queda ahí, sino le hice un voto. El voto de esta mujer es un voto duro, difícil. Dios de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es inevitable acordarse de Sansón. Dios escogió a Sansón, ¿verdad? Y fue nazareo desde su nacimiento. Dios no había escogido a este niño. Dios había aceptado la ofrenda de esta mujer, que iba a ser también nazareo de su nacimiento. Qué gran diferencia entre Sansón y Samuel. Sansón después vivió como quiso, vivió para sí. Samuel confirmó el voto de su madre y se entregó, se consagró a su hijo. A Dios. Y es inevitable pensar en los que sois padres, que cuando eran pequeños los habéis presentado al Señor, ¿verdad? Es hermoso. Vuestra disposición, vuestro deseo es que sean de Dios antes que de vosotros. Pero hay otra parte. Son ellos, cuando son mayores, los que tienen que consagrarse a Dios y confirmar esa entrega que vosotros habéis hecho. No podéis decidir por ello. Podéis presentarlo, podéis orar, podéis educarlo, pero al final son ellos los que tienen que tomar esa decisión. Ella hace esta oración y después siente paz y puede comer, puede disfrutar de la fiesta, porque ya la carga no es suya, la carga es de Dios. Y Dios se ocupará en su tiempo. Y vemos el desenlace, como ellos al día siguiente adoran, se van a casa y tienen un hijo. La respuesta de Dios, ahí tienes tu hijo. La primera parte está solucionada. Ahora, ¿Ana va a entregar a su hijo? Esa es la segunda parte. Es la segunda parte. Y llega también al año siguiente el tiempo de ir a celebrar en Silo, a dar ofrendas, pero Ana no va. ¿Por qué no va Ana? Porque deja que destete al niño para que yo cumpla mi promesa. Es decir, hasta que el niño pueda valerse por sí solo, va a estar a mi cuidado. Y una vez que sea autónomo, lo voy a dar a entregar al sacerdote y todo eso. Y es inevitable para mí recordar a una mujer que tuvo a su hijo en su educación y dándole de mamar desde pequeño, que fue Moisés, ese gran varón de Dios. Es lo mismo, esta mujer no solo le dio leche material, le dio leche espiritual, para que este hombre fuera lo que llegó a ser. Y Ana, cuando llegó el tiempo, cumplió su palabra. Y dejar a un hijo en manos de alguien, abandonarlo, entre comillas, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Inevitablemente también tengo que recordar a Abraham con su hijo Isaac. Él iba a entregárselo a Dios y iba a acabar con su vida por obediencia a Dios. Esta mujer no entregó a la muerte, lo entregaba a Dios, pero era una pérdida para una mujer. Y además su único hijo, no tenía más hijos, no tenía más hijos en ese momento. Eso es duro, es difícil. Pero cuando las cosas son de Dios y por Dios y para Dios, nadie sale perdiendo. Ana estaba gozosa, estaba contenta y Dios le permitió tener más hijos. Dios consiguió tener un sacerdote para su pueblo Israel, que sustituyera lo que estaban haciendo los hijos de Elí, que estaban pervirtiendo el ministerio. Y un sacerdote que ungiría a los dos reyes más importantes que ha tenido Israel, a David y a Salomón. Perdón, a Saúl y a David. Yo ya me voy de época. A Saúl y a David. Fue un personaje importante que levantó al pueblo de Dios. Y sí quería centrarme en el cántico de Ana, que lo hace justamente después de dejar a su hijo, que podríamos pensar todo que esta mujer estaría triste, estaría preocupada, sin embargo estaba
gozosa, y hace un cántico precioso, donde el protagonista no es para nada ni su hijo ni su persona. El protagonista es Dios, el Dios de Israel, el Dios que todo lo puede. Dice así. Ay, me parece que me he ido un poquito más para adelante. Eso. A ver. Mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé. Mi boca ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Habla de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Y es el poder que hace que una mujer que era estéril pueda concebir. Y también es el poder que hace que, si recordamos a Israel en este tiempo, cada tribu iba por su lado, estaban desorganizados y muy amenazados por los enemigos. De ahí hace un reino. Buscar, intentar pensar en lo que Dios hace, no solo en esta mujer, sino a través de Samuel, cómo forma una nación, una nación. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana había tenido que sufrir mucho sobre sí, habladuría, porque muchas veces pensaban que el hecho de ser estéril era también consecuencia de pecado. También tenía a Penina, que estaría siempre riéndose de ella y atacándola. Pero qué bueno es cuando Dios es el que nos defiende, no nosotros mismos. Y Dios nos da un lugar de honor y no por nuestros méritos, sino por su obra. Pero sobre todo me gusta el versículo 2. No hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti. Yahvé se distingue por su santidad, es inevitable. Y esa santidad tiene dos manifestaciones que quisiera indicar. La primera es separación. Algo santo está aparte, ¿verdad? La separación de Dios de todo lo que es creado. Y que muchas veces la gente lo confunde y adora a los planetas, adora a las cosas, adora a los ídolos, cuando no tiene nada que ver con el creador de todas las cosas. También lo que está asociado a Yahvé, a Dios, es santo. Y así ocurre con objetos y con personas. El templo de Dios era santo, los utensilios que se usaban eran santos, los reyes, los sacerdotes, los profetas eran santos, apartados para él. Pero hay una cualidad importante, que es que la santidad de Yahvé es su perfección moral. Dios actúa justamente, honra los pactos y en toda manera hace lo justo y lo santo. Esta cualidad además hace que al que se asocia con él también lo santifica. Israel es un pueblo santo porque Dios es santo. A nosotros nos dice en las Escrituras: sé santo porque yo soy santo. Sin embargo, evidentemente nosotros somos pecadores y no somos perfectos, pero la santidad de Dios está muy por encima de eso. Y la santidad tiene que ver o tiene relación con lo siguiente: y no hay refugio como el Dios nuestro. O también literalmente sería: no hay roca. ¿Quién es nuestra roca si no es el Señor? Y no dice la palabra también que edifiquemos sobre una roca, porque aunque vengan circunstancias, aunque vengan problemas, estaremos firmes y seguros. El que se aferra a la fe de Dios está firme y seguro en él. Y se nos dice también: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahvé, y a él toca pesar las acciones. Ana no nombra en este caso a Penina. Ella se ha enseñoreado de ella mientras ella tenía hijos y la otra no. Y ha manifestado su arrogancia y le ha hecho daño. Pero al contestar a Dios a su oración,
Penina llega a un segundo lugar, de hecho no se vuelve a nombrar nada de ella. Y le restaura a Ana su lugar adecuado. Lo que sí es verdad que debemos que aplicar a nosotros es que cuando nos dirigimos a Dios en oración, debemos tener en cuenta que nuestro orgullo no prevalezca, que nos humillemos, que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él. Como hijos que somos, tenemos derecho a acudir a Él con confianza. Pero debemos saber cuál es nuestra posición y debemos de intentar que nuestras oraciones estén en su voluntad. Ana recibió esto porque fue voluntad de Dios lo que ella estaba pidiendo. No estaba pidiendo algo egoísta, porque ella quería dedicárselo a Dios igual que Él se lo iba a dar, de la misma manera. Pero le daría dignidad ante su marido y ante el resto de la sociedad. Pero ella iba a ser generosa y Dios lo es también con nosotros. Y empieza a ver a continuación unas paradojas que se nos dice cosas que pueden ser chocantes o contrarias. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Es decir, todo cambia. En Dios, el débil es fuerte. Samuel, que tuvo mucho que ver con David. ¿David quién era? Un pequeñito delante de Goliat que se partía de risa. ¿Y tú me vas a venir a mí con un palo y con una piedra? Dios hace fuerte a lo débil. Cuando fue mandado por Dios para escoger a David, se presentaron sus hermanos que eran fuertes, que eran guapos, y Samuel, sus ojos, como los nuestros, este va a ser el rey. Y el Señor que le dijo, no te fijes en su parecer, porque Dios se había fijado en su corazón. Y con el débil hace grandes cosas. Con los fuertes muchas veces hace menos. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestras capacidades. No dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Otra paradoja. Los saciados alquilaron por pan. Los que estaban hartos tienen que mendigar. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. ¿Dios nos cuida del menesteroso y del necesitado? Pero muchas personas, y lo hemos visto en esta crisis, que dependían y que tenían buenos sueldos, buenos trabajos, Cuando eso se ha ido a pique, ¿qué les ha quedado? Nosotros tenemos a Dios. Y dice su palabra que ningún hijo pasará hambre. Y en nosotros estar también ayudar a los hermanos para que esto no ocurra. Hasta la estéril ha dado a luz a 7. Es la primera vez que habla de lo que le ha pasado a ella. Y lo que es curioso, porque habla del 7, que es el número de la perfección, ella después tuvo 6 hijos con Samuel, no tuvo 7. Pero lo importante no era eso. Lo importante era la bendición que Dios había dado a través de esta obra. Y la que tenía muchos hijos languidece. Estamos hablando ya de la otra que se queda aparte. Curioso, importante. Yahvé mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él tiene poder, Dios, sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene poder para dar crecimiento de la tierra. Tiene poder para que surja la vida de una matriz inerte. Y hoy en día que se pone mucho en cuestión eso, solo Él tiene el derecho a la vida, a quitarla y a darla. Solo tiene derecho. Y Él no obra según sus caprichos, sino según sus leyes espirituales y morales, que Él mismo nos da a través de su palabra. Él mismo se sujeta a su palabra. Yahvé empobrece y enriquece, abate y enaltece. Dice también su palabra que Él enaltece al que se humilla, ¿verdad? Y sin embargo los soberbios. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. ¿No ha hecho eso con nosotros? ¿Qué dice Corintios? De lo mísero, de lo pobre, de lo que no era, ha escogido a sus hijos, a nosotros, a cada uno de nosotros. No por lo que somos o por quién somos, sino porque Él nos ha escogido.
porque de Yahvé son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ella el mundo. Lo importante no es cómo esté estructurado, sino que el creador de todo, el dueño de la tierra, de todo lo que hay, es Dios. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es importante que es que nosotros por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad, no podemos hacer nada valioso para Dios. Que dice en Isaías, vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Literalmente, y perdonadme la expresión, como... Vale. Como... Como la prenda que utilizan las mujeres con su tiempo como compresa. Vale, ya queda poco. Pero en Él, a través de Él, mediante su Espíritu Santo que está en nosotros, podemos hacer las obras de justicia para las que Dios nos ha escogido, que andemos de antemano. Delante de Yahvé serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poderío de su ungido. Es la primera vez en la Escritura que se habla del Mesías. Curioso. El cántico de Ana es profético y habla de que el Mesías vendrá y hará justicia. ¿No es lo que estamos esperando hoy? La conclusión que quiero dejaros. Vivimos en un mundo en que ama el poder, el dinero, la fuerza, nuestras capacidades. Los héroes son los más fuertes, los más guapos, los más atléticos. ¿Ana era algo de esto? Ana era una persona desamparada. Su propio marido, aun siendo rico, no podía hacer nada por ella para devolverle la dignidad y lo que necesitaba. Ana era una persona atribulada, afligida, rota. En estas personas, Dios puede obrar maravillas, porque se dejan utilizar por el único que tiene poder para hacer milagros. Eso es lo que dice la palabra. Cuando somos débiles podemos volver a aquel que ayuda al que no tiene ayuda. El mensaje del Evangelio es que nosotros no podemos sin su ayuda. El Evangelio consiste en un Dios que ayuda al desamparado, ayuda al pecador. Al que no reconoce que tiene necesidad, no puede ayudarlo. Que a Él sea la gloria y que nos dé su protección.